Hola, mi nombre es Edgar Moll y vamos a continuar ahora con esta actividad de la Academia Venezolana de Neurociencia. Estaremos hablando de las alteraciones de los electrolitos y la excitabilidad celular. Los trastornos hidroelectrolíticos van a producir alteraciones de la excitabilidad. ¿Por qué? Porque van a modificar los campos eléctricos que se dan en la membrana. Nosotros conocemos la actividad eléctrica, que es algo cotidiano de nuestra vida. La electricidad es un conjunto de fenómenos eléctricos relacionados con la presencia y flujos de carga. Estas cargas normalmente son electrones, pero vamos a ver en el caso de la excitabilidad celular, los flujos son principalmente de iones. Si lo comparamos con la electricidad comercial, nos vamos a dar cuenta que hay algunas características en común. Y también cuando hablamos de los fenómenos naturales, ¿verdad? Estamos conscientes de que existen analogías entre la electricidad comercial con lo biológico, en cuanto hay algunas características que son más o menos comunes, como la generación, la transmisión y la distribución de la electricidad. También hay diferencias, como que en los sistemas biológicos no usamos electrones sino iones, los voltajes son mucho más bajos, trabajamos en milivoltios y la velocidad de conducción ya no será cercana a la luz sino en metros por segundo. Para que una célula sea excitable se necesita que exista un potencial de membrana, y este potencial de membrana requiere de ciertas características. La membrana tiene que ser selectiva. Tiene que haber la presencia de un ion no difusible. Tiene que haber una bomba electrogénica. La membrana es capaz de cambiar su permeabilidad de la situación de reposo a la situación de excitabilidad. O sea que en reposo es permeable a unos iones y cuando está excitada es permeable a otros iones. Y en las células excitables, el vellón del electrolito más permeable a la membrana es el que va a estar definiendo el potencial de membrana. Esto se va a explicar muy claramente cuando veamos la ecuación de Goldman. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el vellón es un valor teórico. Cuando yo digo que el vellón del potasio tiene un valor de menos 96, lo que estoy diciendo es que cuando la célula se encuentra a menos 96 milivoltios, existirá una situación de equilibrio electroquímico entre lo que sale por gradiente químico y lo que entra por gradiente eléctrico, es exactamente lo mismo. Entonces, recordemos, B-ion es un valor teórico. En cambio, el potencial de membrana es un valor real. Este valor real puede ser medido, pero al final es el producto de la relación de todos los valores de los B-ion de los diferentes agentes iónicos que se encuentran en el extra y en el intracelular. Por ejemplo, la ecuación de Goldman, que la vemos aquí representada con esta fórmula, nos está diciendo de que el resultado del potencial de membrana vendrá dado por la permeabilidad de cada uno de los iones multiplicada por sus concentraciones, tanto en el extra como en el intracelular. ¿Cómo? En condición de reposo, la permeabilidad del sodio es extremadamente baja, unas 1000 o 10.000 veces menor que la del potasio, y pasa así con todos los iones. El ion más permeable en reposo será el potasio. Yo pudiera decir que entonces la permeabilidad del sodio tiene un valor muy cercano a cero. Entonces, si yo tengo que la permeabilidad es muy cercana a cero, no importa el valor de la concentración, el resultado de esa multiplicación será cero o muy cercano a cero.
De esa manera nos damos cuenta que los iones que tienen poca permeabilidad influyen muy poco en el potencial de membrana de reposo. Fíjense entonces que es el potasio el que en condiciones de reposo va a dominar el potencial de membrana, porque es el ion más permeable en reposo. La hipercalemia, que es una de las maneras de llamar el aumento del potasio en el extracelular, también la podemos llamar hiperpotasemia, es el producto del aumento de la concentración de potasio en el extracelular. Aquí vemos como que normalmente el potasio tiene un valor aproximadamente de 4 y un aumento, en este caso estamos suponiendo que va a aumentar a 8, estaríamos dando un aumento importante del potasio extracelular. ¿Y qué representa eso? Aquí tenemos la condición normal, una célula con 4 en el extra, 155 miliequivalentes en el intracelular. El potencial de membrana es muy negativo, muy cercano al potencial del vellón, y esto es lo que ocurre en una célula excitable convencional. La salida de potasio va a ser un poquito mayor que la entrada de potasio. Y esto es debido a que la célula no es lo suficientemente negativa como para atraer cargas significativas de potasio al intracelular. El efecto neto de esto será salida de potasio del intracelular. Eso es lo que ocurre en una célula excitable en condiciones normales. Pero cuando yo modifico la concentración de potasio, paso de 4 a 8, estoy poniendo mucho potasio en el extracelular. Esta situación me va a invertir el equilibrio electroquímico. Ahora ya la salida de potasio no será tan significativa, la entrada de potasio a la célula va a ser igual o un poquito mayor y eso se va a traducir que la célula va a estar acumulando cargas positivas en el intracelular. Esta acumulación de carga hace que la célula se despolarice, o sea, que se acerque al cero, se haga menos negativa. Si hiciéramos un cálculo del vellón en esta nueva circunstancia, estaríamos acercándonos al valor de menos 70, o sea, pasamos de un valor cercano mayor a menos 90 a un valor más cercano al menos 70. Esta despolarización pudiéramos verla en el potencial de acción de la siguiente manera. El potasio, que ahora no puede salir porque hemos alterado el gradiente electroquímico, hace que se acumulen cargas positivas en el intracelular y esto va a producir que el potencial de membrana se acerque al umbral. Podemos entender entonces cómo la hipercalemia produce un aumento de la excitación, porque ahora el potencial de membrana está más cerca del potencial umbral, o sea que estímulos que antes no eran lo suficientemente potentes para que la célula se excitara, ahora sí lo van a poder hacer. ¿En qué se traduce esto? Valores de potasio mayores de 5.5 miliequivalentes van a empezar a tener efectos de aumento de la excitabilidad, tanto a nivel central como en los músculos, como en el corazón. En el corazón es fácilmente monitoreable la hipercalemia. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma podemos observar una onda T picuda. Esto es muy típico y clásico de las hipercalemias. El QRS puede ensancharse y se acorta el QT, ¿ok? El QT va a ser acortado y en casos muy severos de hipercalemias muy marcadas, pudiéramos entrar en presencia de ausencia de onda P y ondas sinusoidales, en la que es difícil reconocer el QRS y la T. A nivel clínico, los síntomas tradicionales son irritabilidad, inquietud, ansiedad, náuseas y vómito. Pudiéramos llegar hasta la fibrilación. La hipocalemia o hipopotasemia tendrá efectos completamente distintos. Entonces, si la hipercalemia aumenta la excitabilidad, la hipocalemia la va a disminuir. El mecanismo es el mismo.
concentraciones menores de potasio en el extracelular hace que la salida de potasio sea mayor, que el ingreso de potasio a la célula no sea lo suficiente y el efecto neto es fuga de cargas positivas. Si se están fugando las cargas positivas, vamos a tener una célula que se va a hiperpolarizar, se va a hacer más negativa. Si hiciéramos el cálculo con este nuevo vellón, nos daría un valor de menos 115 milivoltios. Y haría que el potencial de membrana se estuviera acercando a ese valor de menos 115, pasando de menos 90 a menos 100, o tal vez un valor más cercano a esos menos 115 milivoltios. El efecto neto es el contrario. Ahora vamos a tener un potencial de membrana que estaba cercano a los 90, ahora se va a hiperpolarizar. La gran salida de cargas positivas de la célula va a hacer que la célula se haga más negativa y se hiperpolarice. Se aleja el potencial de membrana del potencial umbral y eso nos va a dificultar conseguir un potencial de acción. Síntomas. Bueno, esta disminución de la excitabilidad va a hacer que, por ejemplo, en las células intestinales, la musculatura lisa intestinal, como se excitan menos, tienen menos actividad, va a producir una tendencia al estreñimiento. Es posible que las personas tengan la sensación de latidos cardíacos, fatiga, espasmos, hormigueo, entumecimiento. En el electro vemos una depresión del ST, una inversión de la onda T y en casos muy severos la presencia de la onda U. Otro electrolito significativo, vamos a hablar del sodio, la hipernatremia. En el caso de la hipernatremia, el aumento del sodio extracelular se va a traducir en un aumento de la excitabilidad. ¿Pero por qué vía? El sodio, en condiciones de reposo, no es muy permeable en la membrana celular. Por lo tanto, no se va a alterar el potencial de membrana, como en el caso del potasio. La entrada de sodio va a estar aumentada solamente durante la pendiente del potencial de acción, porque es el punto en que se abren los canales voltaje dependientes de sodio. Entonces, lo que vamos a ver es que sí, la hipernatremia produce aumento de la excitabilidad. Esto lo vamos a ver con aumento del tono muscular, pueden haber alucinaciones, desorientación y fiebre, pero muchos de estos efectos pudiera estar enmascarados por un efecto de deshidratación celular. ¿Por qué? Porque la hipernatremia, por ser un ion muy poco permeable a la membrana celular, hace un efecto osmótico y puede arrastrar agua al extracelular. Si vemos el potencial de acción, vamos a observar que en el cálculo del vellón la tendencia del sodio siempre va a ser entrar. Y en el estado de hipernatremia, estas corrientes van a ser mayores porque están aumentadas las fuerzas de ingreso. ¿Ok? Pero en el potencial de acción, lo que vamos a observar es un aumento de la velocidad de ingreso de cargas positivas. ¿Por qué? Porque ahora hay una mayor diferencia de voltaje entre el menos 90 y el más 68, que va a hacer que estas fuerzas entre el sodio con mayor velocidad, con mayor ímpetu, y vamos a obtener un potencial de acción más estrecho, inclusive pudiera alcanzar unos valores pico un poquito más altos. Pero este aumento de la excitabilidad no se produce por un cambio en el potencial de membrana ni una modificación del potencial umbral, solamente en el gradiente de entrada de iones sodio. Se sospecha que parte de este efecto excitatorio del sodio pudiera estar dado por un aumento de la suma espacial, ya que
la estimulación de las neuronas van a generar corrientes de sodio tan fuertes que es posible que sobrepasen las señales inhibitorias y puedan generar una suma espacial donde las neuronas se exciten. Esto pudiera explicar por qué el efecto en una célula es muy poco significativo, pero el efecto real, el efecto clínico, es que sí, los estados de hipernatremia producen un estado de aumento de la excitabilidad a nivel del sistema nervioso central. En la hiponatremia tiene el efecto contrario. La disminución del vellón va a hacer que la pendiente de entrada de sodio en la hiponatremia va a ser una pendiente de un menor ascenso, va a ser una entrada más lenta. Esto va a hacer que se haga un ensanchamiento del potencial de acción y ahora es posible que tengamos menos capacidad de producir potenciales de acción eh, con una frecuencia suficientemente rápida. El ensanchamiento entonces nos va a disminuir la cantidad de potenciales de acción que podemos enviar por segundo. Y esto se va a traducir en una disminución de la excitabilidad. La hiponatremia, ¿qué cambio produce? Letargo, confusión, estupor. Pero algo que hay que tener claro, la hiponatremia también puede producir unos efectos no directamente a través de la excitabilidad, sino que la hiponatremia puede desencadenar un edema cerebral y el edema cerebral una hipertensión endocraniana. Con un cuadro de este tipo pudiéramos tener hipertensión arterial y bradicardia, pero bajo un mecanismo reflejo que no tiene que ver con la excitabilidad neuronal directamente. El otro agente importante, electrolito importante, es la hipercalcemia. El calcio va a producir, cuando está aumentado en la sangre, un efecto bien paradójico. Porque uno supone que el calcio, que es un ion, un catión positivo, que se considera excitatorio, que su ingreso favorece la liberación de neurotransmisores, que actúa como un segundo mensajero, cuando lo aumentamos en sangre, supondríamos que habría un estado de excitación, pero es todo lo contrario. La hipercalcemia no produce excitación, sino disminución de la excitabilidad. La razón que pudiéramos utilizar para explicar esto, la lógica, es que aunque él esté aumentado en el extracelular, no estamos aumentando su permeabilidad, o sea, no estamos modificando la apertura de canales, simplemente que él aumentó en el extracelular. Y este efecto paradójico lo vamos a explicar por esta vía. Observemos acá un canal de sodio que tiene sus dos compuertas, la compuerta externa de apertura y la compuerta interna de inactivación. Y veamos qué sucede cuando nosotros abrimos este canal y favorecemos la corriente de sodio entrante a favor de su gradiente de concentración. El sodio entra a la célula, se produce la inactivación del canal, pero ya generamos una corriente de iones positivos entrantes a la célula. Pero cuando estamos en la presencia de una situación de hipercalcemia, el exceso de iones calcio en el extracelular va a interactuar con los canales de sodio. El ion calcio tiene una afinidad bastante significativa por este canal de sodio, voltaje dependiente, y va a querer entrar a través de él, pero sucede que su diámetro es mucho mayor. No le va a permitir el paso a través del canal y va a bloquear el canal. Entonces vamos a encontrarnos que en situación de hipercalcemia vamos a tener muchos canales de sodio voltaje dependiente bloqueados
obstruidos por los iones calcio. Por lo tanto, los iones sodio pueden querer entrar, pero no van a poder entrar porque están bloqueados estos canales de sodio voltaje dependiente. Es así como la hipercalcemia entonces nos va a producir una disminución de la excitabilidad celular. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, el potencial de membrana se va a mantener igual, pero sí vamos a observar que el umbral va a alejarse. Va a ser más difícil alcanzar el umbral en una condición de hipercalcemia. La hipercalcemia va a producir labilidad emocional, confusión, delirio, psicosis, estupor. Síntomas neuromusculares de debilidad muscular. Y en el electro pudiéramos conseguirnos que hay un acortamiento del QT. Pero por el contrario, la hipocalcemia sí nos va a dar una sintomatología muy florida. Clínicamente es mucho más llamativa una hipocalcemia que una hipercalcemia. El calcio, cuando disminuye su concentración en el extracelular, entonces vamos a observar que el paciente puede tener convulsiones, demencia, psicosis, pero los síntomas musculares van a llevarse la batuta. Las parestesias, especialmente peribucales y en las manos, son bastante significativas. Existen espasmos carpopedales, el signo de Spostek y el signo de Trousseau. A nivel del electrocardiograma vamos a ver que aumenta el QT, un aumento del QT. Pero estos signos musculares, vamos a ver cómo son. Es muy difícil no reconocer estos signos cuando los vemos en las emergencias. Un paciente que llega con el espasmo carpopedal, que vendría con unas contracciones en las manos y en los pies, más o menos con esta forma, nosotros tendríamos que pensar rápidamente que el paciente se encuentra o en una hipocalcemia o en un estado de alcalosis que deriva en una hipocalcemia relativa. Ya lo vamos a ver un poquito en un momento. El signo de Bostek consiste en la palpación a nivel preauricular del nervio facial. Golpeamos levemente el nervio facial y vamos a ver espasmos musculares en esa hemicara. Y el signo de Trousseau consiste en colocar un tensiómetro en el que vamos a aumentar, a subir la presión por encima de la presión sistólica para generar un pequeño estado de isquemia transitoria. Y vamos a ir viendo cómo se genera el espasmo carpopedal a nivel de la mano con unos pocos segundos de isquemia. Lo que les comentaba de la alcalosis es que en las alcalosis, sobre todo en las alcalosis respiratorias, vamos a ver una hipocalcemia relativa, ya que el calcio iónico va a disminuir porque la afinidad de las proteínas por el calcio va a estar aumentada. Es frecuente que se produzcan los ataques de pánico por hiperventilación. En resumen, entonces tenemos las variaciones de potasio van a producir cambios en el potencial de membrana. La hiperpotasemia produce un aumento de la excitabilidad y la hipopotasemia una disminución. Las variaciones del sodio prácticamente no afectan el potencial de membrana, pero un aumento de sodio puede producir un estado de hiperexcitabilidad. El calcio produce una reacción, unos efectos paradójicos, porque él va a producir aumento de la excitabilidad cuando disminuye el calcio iónico en sangre, o sea, la hipocalcemia, y que la alcalosis puede simular un efecto de una hipocalcemia relativa.
Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya servido la información y nos estamos viendo en otra oportunidad.